hola de nuevo, bienvenido o bienvenida a Trabajador Universitario. Espero que no haya tardado mucho en subir este capítulo. La verdad es que tengo muchísimas ganas y sobre todo después de todas las personas que después del primer capítulo han venido a darme feedback. Algunos, pues bueno, se lo he pedido yo y he sido un pelín pinchón. Pero en general, la verdad, bastante bien por parte de todo el mundo. No tengo más que palabras de agradecimiento para todas ellas y sobre todo en especial para Jaime, un muy buen amigo mío que, bueno, al final él también está dentro del mundillo del podcast, no sé si lo dije al final en el último capítulo y bueno, ha tenido que aguantar muchas turras, después me ha tenido que escuchar de nuevo en el podcast y bueno, sobre todo también quería agradecer todos los consejos, ya son, ya sean de, bueno, pues cortar, bueno, de edición, vaya, ciertas cosas que yo no me había percatado porque, bueno, pues no tengo nada de experiencia en esto y que seguro que en este episodio o este capítulo vas a, espero, escuchar y sobre todo pues disfrutar. Por otro lado, uno de esos feedback que me ha dado también bastante gente era que daba un poco la información que, bueno, cuando me había presentado era un poco, ¿cómo decirlo? Pues desordenada, ¿no? Entonces he querido al menos dar una pincelada más sobre cuando me apunté a la universidad, decir un poco más qué es lo que hago, a cuál me he apuntado y sobre todo también la modalidad, que es, creo, una de las cosas importantes de este podcast. Entonces, bueno, me he apuntado a la Universidad Oberta de Cataluña. Me apunté a esta y no estoy haciendo ningún tipo de promoción ni nada de ello. Simplemente por el hecho de que me ofrecía flexibilidad. De hecho, todo esto vamos a hablar después, pero bueno, me apetecía contarlo. La modalidad es 100% online. Puedes hacer todas las asignaturas que quieras eh, en un semestre. Supongo que hay ciertos límites, ¿vale? Pero tanto por arriba como por abajo. Pero bueno, a mí en mi caso me salvaba el tema de que pudiese ceder entre dos, tres asignaturas. Incluso algún amigo me ha recomendado hasta cuatro. Pero yo creo que eso ya es ir demasiado fuerte. Y por último, pero no menos importante, me he apuntado a la carrera de un ingeniero informático. Creo que voy a saber aprovecharla bastante bien. Como dije, era una de las carreras que tenía más ganas de apuntarme. Eh, Al final estoy trabajando de ello. Creo que simplemente me faltaba dar este paso y bueno, pues adelante con ello. Y bueno, la verdad es que tampoco me quiero extender mucho sobre este tema. Al final esto es un poco icebreaker. Y, y bueno, espero que disfrutéis este capítulo. Sigáis comentándome, dándome feedback si os apetece, que yo lo voy a agradecer muchísimo, la verdad. No obstante, también, así a modo de anécdota, hay una persona que al principio no sabía muy bien quién era y luego me di cuenta de que era un amigo que me escribió desde una cuenta que él también subía vídeos y que bueno, seguramente si os vayáis allí veréis que dice que tengo una box sexy. Lo cual no estoy de todo de acuerdo, pero bueno, me hizo bastante gracia por cómo sucedió todo. Y bueno, ya con esto vamos al lío, al tema importante de lo que venimos a hablar aquí y por lo que vienes a escucharme. Y esta vez, para el lado de universitario, quiero sacar un tema, no sé cuánto tiempo me va a llevar, lo he intentado desarrollar de la mejor manera posible. Y bueno, este es un poco las prácticas de empresa, qué es lo que, cómo vamos a buscar unas prácticas de empresa, qué debemos de buscar de ellas, y yo creo que puede estar muy bien como para empezar. De hecho, incluso se me ocurre que, bueno, por tiempos, ¿no? Al final, más bien temporada, esto es un poco pronto para que saque este tema, pero como no sé exactamente en qué momento
universitario va a poder aplicar a las prácticas de empresa, lo voy sacando ya y en julio, junio, bueno, al revés, junio, julio, eh, vuelva a sacar este tema de alguna otra manera o no sé. Todo vaya dependiendo de también que me escuche, que me dé un poco de cariño y demás. Y por otro lado, para la parte en la que es un trabajador y quiera ver todo esto, he sacado un tema que creo que puede estar bastante chulo, que es como, vale, me ha picado la curiosidad sobre si quiero o no apuntarme a la universidad, cuáles son las diferentes modalidades que hay. En este podcast vamos a hablar un poco de ello y bueno, a comentar los pros, los contras, un poco de qué va cada uno de ellos, cómo puedes sacarle a lo mejor más partido, o yo al menos cómo le saco más partido a todo esto. Siempre hay alguna preferencia, yo voy a intentar comentarlas todas y luego ya cuando vayas a tomar la decisión, pues ya simplemente lo único que tienes que hacer es verlo desde un punto de vista más alto. Por el lado universitario estábamos hablando de las prácticas bueno, sí, las prácticas de universidad en las cuales pues normalmente este suele ser como el último paso antes de sacarte la carrera, ya son tus últimos créditos, estás ansioso por terminar y empezar a trabajar, a ganar un dinero, a ser más independiente. ¿Y cómo deberías de empezar a buscar una empresa? Pues bueno, hay varias formas. Yo seguramente no logre sacarlas todas, pero bueno, para mí yo creo que las imprescindibles son pues el programa universitario que te ofrezca en tu centro, que normalmente suele tener un amplio abanico de posibilidades. Bueno, como todo, yo hablo desde lo poco que he visto en mi universidad y además un poco contaminado por mi opinión de lo que debería de ser. Luego, lo que sea en cada centro ya es un mundo diferente. Y por otro lado, bueno, a ver, este tipo de programas normalmente se centra en la colaboración entre la empresa, entre la universidad, un poco el cohesionar estos dos mundos, tener como una especie de contrato colaborativo, muy entre comillas dicho, ¿vale? Y sobre todo, pues, llevarle becarios, bueno, o personas que tengan muchas ganas de trabajar, muchas ganas de aprender y como siempre, pues al final siempre van cogiendo, aunque tú tengas ganas de ir a cierta empresa, puede ser que te quedes sin ella, pues porque hay algo que han visto en ti que a lo mejor no les haya cuadrado. Pero bueno, no suele ser lo normal, esto no es todavía una entrevista de trabajo, aunque puede llegar a serlo y es importante que te prepares, sobre todo porque aquí puedes cometer todavía errores y, por ejemplo, cuando vayas a trabajar y necesites ese dinero, probablemente no puedas permitirte el fallar, aunque bueno, cuando eres joven tienes más posibilidades, pero cuanto antes empieces, probablemente mejor. Por otro lado, tenemos lo que viene siendo LinkedIn y otras redes sociales. Esto al final trata un poco de buscarte más la vida. Al final el programa universitario prácticamente te lo dan prácticamente hecho en la universidad. Si lo haces a través de LinkedIn o redes sociales, pues vas a tenerte lo que currar un poco más. Sobre todo porque vas a tener que buscar que la empresa que estás intentando contactar tenga, digamos, o un programa de becarios, de estudiantes o como quieras llamarlo, y que se adecue sobre todo a el contenido de tu carrera, porque por mucho que tú quieras trabajar en Apple y no sé, estás haciendo otro tipo de carrera que no cuadre con el contenido, pues muy probablemente ni siquiera te la convaliden. Bueno, hablo de convalidar, hablo de que lo que estás haciendo, pues al final no valga de nada. Vas a necesitar una carta de presentación, un currículum y sobre todo muy importante, no juntes estas dos. La carta de presentación es un extracto de texto, ¿vale? Pongamos un folio A4 más o menos, en el cual
te presentes a la empresa, les digas un poco cuál es tu objetivo de esa comunicación y bueno, explicarles también un poco qué es lo que esperas de ellos. Es muy importante esto porque al final, si no estás dentro, o sea, o no estás intentando ir por los métodos normales de la universidad, si estos no tienen un programa, va a ser difícil que puedan hacer algo. Hace un año justo me contactaron directamente a mi correo de empresa para preguntarme si estos tenían un programa de becarios, de estudiantes o algo de eso para poder hacer las prácticas con nosotros. Pues en mi caso, bueno, en el caso de estos chavales, sobre tema de programación. Yo se lo comenté a la persona de recursos humanos. Por suerte me llevaba bastante bien con esa persona y me lo agradeció y también me lo agradeció la parte del profesor, todos muy bajos y sobre todo me dio pena por los pobres muchachos que al final no pudieron, vamos, no volví a saber nada de esa comunicación, pero yo creo que hubiésemos podido ayudarles a adentrarse en el camino laboral, aprender un poco tecnologías, herramientas y cosas que no están acostumbrados dentro de la universidad y que probablemente lo hubiesen utilizado, aprovechado para su futuro en diferentes áreas. Vaya. Esto, pues al final puedes hablarlo mediante con tu profesor, a ver si te puede echar un cable o no. Y bueno, sobre todo echarle valor y que al final esto es parte de la vida que te vas a encontrar en el futuro y que cuanto antes lo hagas tú, pues mucho mejor. Y la última que quería comentar aquí es el boca a boca. Consiste en que hables con una persona que conozcas y que pueda ayudarte a hablar con alguien del ámbito de recursos humanos o que conozca de una empresa que están buscando y que a lo mejor pueda agilizar las cosas. Y es justamente por eso por lo que es tan potente, porque al final te facilita tanto la vida que lo hace una oportunidad muy importante dentro de todas tus opciones, ya no solo porque te lo va a facilitar, sino porque vas a conocer gente de dentro que va a poder explicarte cómo funciona, si de verdad todo lo que te están diciendo es verdad y sobre todo también saber la cultura de empresa, que es otra cosa que quería comentar después. Es un poco parecido a cómo funcionan las redes sociales dentro del ámbito laboral, por ejemplo LinkedIn, y al cual pues le suma más puntos porque vas a tener mucha información. Sobre todo, cuanta más información tengas, pues te va a ser mucho más fácil tomar la decisión de entrar dentro de estas prácticas o igual no porque no te ha gustado algo y ya está. Pero bueno, en LinkedIn pasa un poco más de lo mismo. Obviamente no tienes esa rapidez porque no conoces a nadie dentro, pero si eres lo suficiente inteligente, a lo mejor puedes directamente hablar a una persona de los que trabajan dentro de ahí, en el departamento que a ti te gustaría trabajar, pues como no le conoces tanto a esa persona, pues no vas a estar 100% seguro de lo que te diga, que sea verdad, o incluso a lo mejor le pones en un aprieto y no te responde. Pero bueno, es algo con lo que tienes que lidiar, tú vas a intentar sacar toda la información posible que puedas, obviamente también ten cuidado porque a la persona que le preguntes puede que sea tu futuro compañero, entonces tampoco te interesa caer mal ni ser demasiado agresivo en la comunicación que le hagas. Y por concluir este tema y pasar al siguiente, como habrás visto, no es por falta de opciones, al final el ver a dónde te vas depende de ti, simplemente tienes que ser un poco más avispado de lo que serías normalmente en la universidad, el espabilar y no tener sangre de horchata. Y bueno, ya una vez hemos hecho la búsqueda de la empresa, nuestra empresa ideal, ¿qué es lo que deberíamos de buscar de ella? Pues como he dicho antes, es la etapa en la que ese base nos permite fallar, aunque deberíamos de fallar lo menos posible, pero lo que tenemos que sacar de aquí siempre es un aprendizaje. Vamos a
estar lo más cerca posible de lo que va a ser nuestra futura profesión. De aquí vamos a sacar si nos va a gustar, si no nos va a gustar, si realmente tenemos que mirarlo de una manera. A lo mejor la rama que hemos escogido nos gusta, pero bueno, pues ese trabajo simplemente porque, yo qué sé, el sitio está muy lejos, el jefe no me cae bien o lo que sea. Normalmente, el del jefe no me cae bien no debería ser lo suyo, porque por lo general no debes de ir a las empresas a hacer amigos. Pero oye, si los haces, pues mejor. Y no solo tiene por qué ser con el jefe, puede ser ya directamente con otros compañeros, que al final estos te abren otras posibilidades de encontrar trabajo del futuro. Pero bueno, sigamos. También te permite un poco adaptarte a lo que es el horario profesional. A ver, normalmente el horario profesional va a ser casi siempre el mismo, sobre todo si trabajas en oficinas. En ellas, pues te puedes encontrar desde empezar a las 7 y terminar a las 4, que eso es bastante rara, a las 8 y terminas a las 5, o de 9 a 6. Al final un poco juegan las empresas con el tiempo y bueno, tampoco son normalmente muy estrictas a la hora de cuándo empiezas y cuándo terminas. O al menos yo cuando he estado en un trabajo, casi todos son normalmente con horarios flexibles. Y eso la verdad es que ayuda bastante. Y si encuentras alguno de ellos, vas a disfrutarlo mogollón. Luego, otro sería aprender a trabajar sin depender de nadie. Cuanto menos dependas de una persona, mucho mejor. Tampoco estés en una cueva, ¿vale? Pero normalmente el depender de alguien te va a requerir, o sea, te va a llevar más tiempo para hacer tu tarea de lo que a lo mejor podría llevarte si lo hicieses tú solo. Por ejemplo, hay algo que se te ha olvidado que te ha dicho un cliente o que habías hablado en una reunión y probablemente no te acuerdas de qué era lo que tenías que hacer, pues porque ha pasado un tiempo, etcétera. Incluso en el mismo día me ha pasado a mí. Entonces hay ciertas cosas que a lo mejor podrías evitar simplemente escribiéndote notas, escribiendo un documento de qué es lo que ha pasado en la reunión y cosas de ese estilo. Porque lo que te digo, podría estar esa persona a la que seguramente se acuerde o a lo mejor no, quiere decir, esto va escalando el nivel de deuda. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a llegar un momento en el que vas a estar esperando como un montón de tiempo, porque a lo mejor la otra persona a la que se lo vas a preguntar está en una reunión y después de esa reunión va a otra reunión y no tiene el ordenador y demás, que bueno, al final eso lo que hace es que tú te bloqueas, otra persona que dependía de lo que tú tenías que hacer también se bloquea y es como una cadena. Entonces, cuanto menos dependas de otra persona, muchísimo mejor. Ya te digo, hazte documentos, notas, cosas que sepas que te van a ayudar a recordar. Y oye, que si tienes una buena memoria y te vas a acordar, pues de lujo. Pero casi seguro que te va a ayudar este tipo de cosas a luego cuando te vayas a poder con esa tarea. Súper importante. Otra cosa importante y que seguramente hayas escuchado dentro del instituto, de la universidad o, bueno, más probablemente del instituto y del colegio, que no es más tonto el que más pregunta, sino el que menos se entera. Entonces, aunque te consideren tonto porque preguntas cosas muy simples, muchas veces las cosas simples pueden hacer que una tarea, bueno, o que una comunicación se haya roto y parezca el teléfono escacharrado. ¿Y qué más? He hablado de no depender de nadie, pero creo que también el trabajo en equipo es esencial. Eh, bueno, tiene, por ejemplo, está el caso contrario, ¿no? En el que alguien te pregunta algo. Obviamente no tienes por qué responder en el instante. De hecho, no es ni siquiera recomendable que respondas. Vamos, ves el mensaje y deberías de seguir haciendo tus tareas. Deberías seguir en tu foco. Y cuando termines, a ver, también con un poco de cabeza, ¿no? Tampoco vas a ignorar a la persona que te ha preguntado algo en todo el día. Pero sí que intentar tener esa empatía, ese
si yo echo un cable a esa persona, voy a empoderarla para que, bueno, pueda hacer su tarea, saquemos ese trabajo juntos y trabajamos en lo mismo. Y bueno, al final generar ese buen rollo que bueno, si esto es lo de la regla de los 3 8, ¿no? 8 horas descansar, 8 horas trabajar y 8 horas pues de ocio. Pues si un tercio de tu día lo vas a pasar mal, pues apaga y vámonos, ¿no? No vas a estar a gusto en el trabajo y bueno, te va a dar ganas de continuar. Y ya no solo eso, sino que también afecte a tu vida personal, que eso también puede pasar. Quiero decir, al final es un tercio de tu día el que lo estás pasando mal. Entonces, lo mejor es siempre generar un pelín de buen rollo, el que otras personas estén a gusto contigo y tú estar a gusto con otras personas y ya verás cómo lo vas a agradecer bastante. Luego, ¿qué más podemos? Los valores de la empresa, que es lo que hace referencia a las creencias, a los valores, a las acciones y pensamientos que tiene el conjunto de empleados y que se respetan unos a otros para alcanzar un mismo objetivo. Pues yo qué sé, la empresa de Apple, todo el mundo está muy alineado en que lo que quiere es sacar un producto de alta gama lo mejor posible y que, pues bueno, se venda bastante bien, que no baje de categoría, que siempre den lo máximo posible y al final, pues eso lo que hace es que todo el mundo dentro de la empresa esté muy contenta. Por otro lado, pues si no todo el mundo está alineado, cada uno va a pensar de forma individualista y lo que va a ocurrir es que ciertos pensamientos de una persona se intenten interponer a la del resto y al final eso puede molestar a otras personas que a lo mejor piensan de una manera diferente y al final se acaben cansando y se acaben yendo. Y bueno, y la última, y creo que de las más importantes, si te gusta, intentar quedarte. Habla con tu manager. Lo primero, para pedirle feedback de cómo lo habías hecho mientras estabas trabajando allí como becario. Y lo segundo, para decirle que estás interesado en seguir allí trabajando como un profesional más, vaya. Lo ideal sería que te quedases allí, porque al final, cuando te contraten, vas a ganar muchísimas más responsabilidades, responsabilidades que no tenías cuando eras becario, más que nada porque alguien estaba supervisando que lo que hacías pues estaba bien, ¿no? Y por otro lado, pues ya has ganado cierto conocimiento de la empresa que al final va a hacer mucho más sencillo que te quedes ahí. ¿Qué ocurre del caso contrario? Pues que vas a tener ese periodo nuevo de adaptación que incluso va a ser un pelín más largo, puesto que al final vas a ganar más responsabilidades y por otro lado vas a tener que aprender cómo funciona ese sitio nuevo al que has ido a trabajar. Te pongo un ejemplo. En mi caso real, yo he cambiado de diferentes empresas y vale, yo estoy buscando, por ejemplo, ser desarrollador de aplicaciones, pero no es lo mismo trabajar del sector del fintech que a lo mejor trabajar en el sector de recursos humanos. Al final, estás desarrollando, haces lo mismo que sueles hacer siempre, pero digamos que el sector que estás haciendo, pues vas a tener que aprender de él. Y ahora vamos a hablar del tema de los trabajadores que quieren ir a la universidad. En este caso, como he dicho antes también, y vamos a hablar de las modalidades que tienen las universidades. Las universidades, desde hace unos años, han avanzado bastante. Cada vez saben que es más difícil meterse en una carrera y lo que intentan es hacer la barrera de entrada lo más fácil posible. Que al final esto pues se traduce en diferentes aspectos. En este caso, las modalidades, por ejemplo, existen las presenciales, que vaya, tienes que ir a clases en una localización que ellos te dan. Luego están las que son a distancia, en remoto. Y luego están las que son en remoto, pero digamos que no tienes que asistir a clases. Que simplemente te dan lo que son los apuntes y ya con eso tú vas gestionándote como buenamente puedas, vaya. Comenzando con las presenciales, su característica es que requiere de presencialidad.
Vaya, qué sorpresa. Pero lo bueno que tienes es que puedes interactuar con el profesor o otros compañeros y resolver las dudas en bastante poco menos tiempo que vas a tener con las otras dos modalidades. ¿Qué más? Los contras, pues que tengas que ir a clase en un horario fijo, lo cual te rompe completamente el horario para poder asistir a clase y además trabajar. Entonces yo no recomiendo esta modalidad si lo que quieres es trabajar y estudiar al mismo tiempo. Si pretendes cogerte un tiempo para dedicarte completamente a full a la universidad, por lo tanto vas a estar asistiendo a clases en un momento y vas a estar estudiando en el otro, en el que estés libre. Sin embargo, si vas a estar trabajando también, no vas a tener ese tiempo de poder compatibilizar ambos horarios. No obstante, yo no te lo recomiendo si quieres hacer las dos cosas. Entonces, por eso tenemos lo que viene siendo también los grados a distancia, que lo bueno es que puedes estudiar en cualquier sitio, puedes sacarte la carrera con una tablet o un ordenador, aunque probablemente sea mucho más recomendado el ordenador. No porque no haya tablets ahora mismo potentes como para poder hacer este tipo de cosas, sino sobre todo pues porque un ordenador es un medio que está bastante asentado. Normalmente los campus de las universidades suelen ser antiguos y hay muchas opciones que a no ser que lo veas en un ordenador con una pantalla un pelín más grande, no vas a poder hacerlas. O por ejemplo subidas de ficheros y demás. La última es posibilidad de interactuar con el profesor. Esto no lo he contado en las clases presenciales, aunque realmente creo que es un pro bastante importante. En ambas, tanto en la distancia con clases como en las presenciales, tienes la posibilidad de hablar con el profesor, hacerles preguntas directamente y que te respondan en el mismo tiempo en el que se lo preguntas. Ya veremos que en la próxima modalidad que voy a presentar cambia un poquito esto. Como contra, pues obviamente también seguimos teniendo el horario estricto, pero si trabajamos en un horario flexible o trabajamos desde casa y nos permite esa flexibilidad también, pues a lo mejor podemos asistir a las clases desde donde estemos y poder compatibilizar nuestro trabajo con la asistencia en clase. Y por último, la que a mí más me gusta, la modalidad que más, a mí más me gusta, aunque tampoco quiero contaminaros, es la modalidad a distancia, pero con recursos online. Esta es una modalidad que requiere mucha disciplina, ya que nadie va a estar detrás de ti, ni vas a tener horarios y probablemente te distraigas con otro tipo de actividades. Al final vas a tener que ser constante y aprender sí o sí a saber organizarte porque si no, no vas a llevar un control dentro de las asignaturas y no te va a dar tiempo a nada. Pero bueno, tampoco quiero pintarlo tan mal. Lo bueno que tiene es que puedes estudiar desde cualquier sitio, como la distancia normal. Puedes sacarte la carrera con cualquier tipo de dispositivo, aunque bueno, lo mismo digo. Recomiendo un ordenador. Tienes un horario flexible. Creo que esta es la más importante y por la que me decanté. Que puedas estudiar en el momento que quieras sin depender de ir a unas clases. Luego también, esta también no la he metido en la distancia, pero diría que también es bastante parecida a este pro que voy a decir ahora, que es el de la posibilidad de elegirte todas las asignaturas que quieras. Esto es un poco porque es importante porque normalmente si estás trabajando vas a requerir de cierto tiempo para poder estudiar, hacer trabajos, etcétera. Cuantas más asignaturas te cojas, más difícil te va a ser sacar tiempo. Recuerda que tienes que estar trabajando 8 horas, recuerda que tienes que hacer tu descanso, es decir, dormir, que es bastante importante cuando estás trabajando y cuando estás estudiando, porque si no, no vas a rendir, vaya. Y tu ocio, que aunque normalmente nos han metido en la cabeza que el ocio, pues siempre hay que dejarlo a un lado, es importante desconectar para que no nos sintamos pues ese sentimiento de no puedo más, necesito dejarlo y al final ya no es simplemente un sentimiento, llegará un momento en el que tu cuerpo te dirá que no puede más y lo hará por las malas. Y eso pues tampoco hay que llegar a esos extremos. Y por último, pues
no es de los más importantes, pero quería recalcarlo que al final puedes ver todos los recursos desde un mismo repositorio. Muchas veces pues o son vídeos, son apuntes como en formato PDF, etcétera, etcétera. Y bueno, te dan las cosas bastante masticaditas. No tienes por qué imprimirte las hojas, puedes mirarlas en una tablet, leerlas todas las veces que quieras. Yo, por ejemplo, en este semestre que he estado directamente con la tablet. Mi tablet tenía un lápiz, podía subrayar, podía tomar notas. Y bueno, cuando necesitaba tomar ciertas notas más avanzadas, ¿no? Lo que hacía era escribirlo sobre una aplicación que se llama Notion, que la verdad es que está bastante chula y os puede ayudar a organizaros todavía mejor. Y bueno, la única contra que le saco a este tipo de modalidad es el tema de que dependes completamente de canales oficiales de la universidad. ¿Por qué digo esto? Porque al final no tener interacción con el profesor hace que las cosas eh, se hagan todavía más lentas de lo que son. Normalmente la burocracia de la universidad es bastante lenta, tardan bastante en responderte, a no ser que les interese por alguna extraña razón, no te van a responder hasta que puedan. Recuerda que hay más alumnos aparte de ti. Entonces, por lo general, pues si tienes alguna pregunta sobre algo, vas a tener que hacerlas en un foro, vas a tenerlas que hacer a lo mejor como pregunta personal a nivel de pues mensaje privado hacia el profesor y dependes mucho de cuánto quiera colaborar ese profesor. Eh, Te puedes encontrar cualquier cosa. Entonces, por eso he dicho desde el principio que es para mí la más dura, porque dependes completamente de ti. Siempre deberías de intentar sacarte las castañas del fuego, aunque bueno, lo bueno que tenemos a día de hoy es que con toda la cantidad de información que puedes encontrar en Google, en YouTube, no sé, en diferentes medios, incluso hasta en la biblioteca, no vas a tener nada de problema. Incluso buscarte un profesor aparte que te pueda echar un cable en ciertos aspectos y que, bueno, no debería de ser así, pero hay que ser pragmáticos. Necesitas el sacarte la carrera o necesitas sacarte esa asignatura porque no te queda más remedio y pues tiras de ese tipo de medios. En mi caso, de momento, yo solo he tirado de vídeos de YouTube. Eh, Me ha podido costar más, me ha podido costar menos. En este caso, a nivel de experiencia, se consiguen las cosas practicando mucho. Llegará un momento en el que cojas la dinámica, vas a decir, vale, tengo que leerme estos apuntes, tengo que hacer este trabajo, y si ves que te está costando un pelín más de lo normal, vas revisando de nuevo los apuntes mientras haces el trabajo y pues vuelves otra vez a repetir el trabajo, bueno, dependiendo también del trabajo, ¿no? Porque si es un trabajo bastante grande, va a ser difícil que vuelvas a hacerlo entero, pero a lo mejor la parte que más te ha gustado, deberías de volver a plantearla, a volver a hacerla, intentar buscar información de si realmente como lo estás haciendo está bien y sobre todo, y lo más importante, el ver cuáles son las soluciones que te propone el profesor. Porque, bueno, al final el que corrige es el profesor y ves un poco cómo se gestiona. En este tipo de herramientas, en los que tienes que presentar los trabajos y demás, normalmente, bueno, yo lo que me he encontrado, ¿vale? Normalmente. Puede ser que te encuentres comentarios del profesor de, bueno, lo has hecho muy bien, deberías de mejorar en esto y en esto, pero a lo mejor los ejercicios en detalle no se mete, simplemente te da la solución y ya está. A mí me ha pasado que simplemente de repente dices, vale, no me cuadra lo que es la solución, me gustaría saber en qué es lo que he fallado. Aquí, pues, es un poco difícil porque los trabajos en los que son los evaluables no puedes normalmente o no te dejan o, vamos, yo no he llegado hasta tal punto de que me hayan bloqueado ni nada la cuenta, ¿no?
pero normalmente no puedes, digamos, publicar ese tipo de preguntas dentro del foro porque obviamente otras personas que también están cursando la carrera van a poder leerlo y se van y van a poder ver antes de a lo mejor hacer esa práctica si lo han hecho bien o no y intentar sacar más nota. Entonces, aquí por lo general te suelen decir los profesores que les hables de forma privada. Pero lo dicho, aquí depende mucho del tiempo, de que tarde el profesor en responderte y no va a ser nada más tú preguntes, que normalmente nos vamos a quedar con la duda. Y ya no tengo mucho más tema sobre esto. Creo que ha quedado un podcast incluso hasta más grande que el anterior, madre mía. Me ha gustado mucho hablar, creo que ha salido bastante bien. Y bueno, lo de siempre, si tenéis alguna pregunta, si tenéis cualquier clase de comentario, podéis dejármelo escrito en la caja de comentarios o en Instagram en @trabajador.universitario o podéis escucharme también en YouTube, iVoox y Spotify ahora también en trabajador.universitario. Lo tenéis todo dentro de la descripción. Y nada, no mucho más. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.